Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 31 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Job describe el castigo de los malos. Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontones plata como polvo, y prepares ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos, y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Hermanos, Job vuelve a su discurso, a asumir pues que él no ha hecho nada, que él es inocente de las cosas, y dice pues que mientras haya vida en él pues no hablará iniquidad, ni su lengua pues pronunciará engaño, y dice que no se va a justificar hasta que muera. Él habla de que no va a quitar su integridad de él, que tiene tomado pues ha sido de la mano, dice, su justicia, y no la va a ceder. Y habla de los impíos, cómo les ha de ir en la vida, porque igual el impío puede hacer las cosas, puede disfrutarlo, pero al final su fin es condenación. Entonces eso es lo que hace ver Job en este capítulo, y pues veamos siempre cómo Job trata de ver y hablar con sus amigos pues de todo lo que ellos lo acusan, y es siempre mantenerse pues en que no ha hecho nada. De igual manera, hermanos, en nuestra vida hay cosas que muchas veces nos van a señalar. Las personas que están a nuestro alrededor, las personas que están con nosotros dentro de las iglesias, siempre estas personas siempre tendrán algo que señalarnos, algo que juzgarnos, algo que criticarnos. Posiblemente con razón lo hagan, ya que cometemos errores como todos los seres humanos, pero asumen o asumimos que los cristianos, que los hijos de Dios, tenemos un mejor comportamiento que el resto. Pero no estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos de equivocarnos en algo, y las personas fuera están pendientes de cada paso, de cada palabra que uno habla, de cada movimiento que uno hace, y poder de ahí tomarse pues para acusarnos de que estamos haciendo las cosas mal. Dios conoce nuestra justicia, Dios conoce nuestro amor, Dios conoce todos nuestros problemas y cuál es la situación por la cual pasamos. Recordemos a Moisés, cómo no pudo entrar a la tierra prometida, únicamente Dios le permitió verla,
y le dice pues que solo lo va a ver porque fue desobediente en las aguas de Merida. Recordemos que Dios le dijo que le hablara a la roca, sin embargo Moisés la golpeó. Entonces, a raíz de ese error, Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida. Pero, ¿de quién era la culpa? El pueblo quien había hecho enojar a Moisés. Él tuvo que haberse controlado. Como cristianos nos corresponde saber controlarnos en todas las cosas. Moisés no se pudo controlar y, molesto por lo que el pueblo reclamaba, golpeó la roca. Dice la palabra, y la roca era Cristo. Entonces, esos errores muchas veces los demás no los ven. ¿Quién lo ocasiona? ¿Quién lo genera? ¿De dónde nace? ¿Cómo comienza? Sino únicamente nos juzgan el resultado final de aquella acción. Recordemos que muchas veces puede ser el enemigo quien está influenciando cosas que nos pueden llevar a cometer errores, para que aquellos que están a nuestro alrededor tengan algo de qué acusarnos. Pero si nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe lo que hay también. Entonces, no es que busquemos una justificación, sino que simple y sencillamente sabemos que cometimos un error. Y así como David, ir delante de Dios a pedir perdón. ¿Nos equivocamos? Pues sin duda nos equivocamos. Pero vamos delante de ese trono de la gracia para poder pedir esa misericordia, pedir ese perdón. Dios lo concede. Entonces, busquemos nosotros siempre tener esa buena comunión con Dios. Dice la palabra que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Busquemos nosotros ese dominio para tener una forma, no como justificarnos, sino como una forma como hablar con Dios, como abogar por nuestra causa, sabiendo de que si estamos caminando rectamente, entonces Dios será justo en darnos el premio que cada uno merecemos. Hermanos, obediencia y dominio propio es lo que el cristiano debe de tener para poder agradar a Dios. Paciencia, fe, Dios hará en nosotros ese propósito que Él va a cumplir tarde o temprano en nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Este ha sido un cafecito para el alma.